Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar el lenguaje de los dioses. Hoy vamos a estudiar cálculo y lo vamos a hacer desarrollando paso a paso sin omitir ninguna línea, una integral indefinida. Lo vamos a hacer por el método de fracciones parciales. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo, y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Recuerden que si les gustan nuestras clases se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Vamos a resolver ahora la siguiente integral indefinida. Tenemos la integral de dx dividido entre 16x menos x al cubo, la cual también podemos escribir de la siguiente manera. Esto sería igual a la integral de 1 dividido entre 16x menos x al cubo, y esto por dx. Ahora, miremos qué es la integral de una función racional. Una función racional es el cociente entre dos funciones polinómicas. Entonces, la voy a resolver por fracciones parciales. Lo primero que voy a hacer es tomar la función aparte. Y tendríamos, en este caso, 1 dividido entre 16x menos x al cubo. El siguiente paso es factorizar el denominador. Entonces, esto sería igual a 1 dividido entre. Miremos que en el denominador tengo dos términos. El primer término, 16x, y el segundo término, menos x al cubo. Ambos tienen como factor la x. Entonces tomo la x de menor exponente. Es decir, tomo x a la 1 o simplemente x. Factor de. Ahora debo hallar el factor que va a ir dentro del paréntesis. ¿Y cómo lo hago? Cada uno de los términos lo divido entre el factor común. En este caso, los divido entre x. Y los resultados los voy anotando dentro del paréntesis de la siguiente manera. 16x dividido entre x, eso es 16. Ahora, menos x al cubo dividido entre x, eso es menos x al cuadrado. Tenemos el denominador en este momento factorizado y encontramos dos factores. El primer factor x, el segundo factor 16 menos x al cuadrado. Y notamos que el segundo factor es una diferencia de cuadrados. Entonces, seguimos factorizando. Y esto sería igual a 1 dividido entre. Esta x la bajo tal cual está. Ahora, para factorizar esta diferencia de cuadrados, colocamos dos paréntesis para indicar el producto. Entonces, vamos a tener que, aquí, como tengo la diferencia entre dos cantidades, voy a la primera cantidad. La primera cantidad es 16. La raíz cuadrada de 16, la positiva es 4. Y la escribo en ambos paréntesis. Ahora, a un paréntesis más, al otro paréntesis menos. Voy a la segunda cantidad y extraigo su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la coloco en ambos paréntesis. Y hemos factorizado totalmente el denominador. Y tenemos 1 dividido entre x, factor de 4 más x, y esto factor de 4 menos x. Tengo 1, 2, 3 factores en el denominador. Por lo tanto, voy a generar 3 fracciones parciales de la siguiente manera. Esto sería igual a. Cada factor me genera una fracción. Entonces, esto me quedaría primera fracción. Vamos con el primer factor en el denominador, que es x. Más, vamos con la segunda fracción. En el denominador tenemos 4 más x más, y vamos con la tercera fracción, que sería 4 menos x. Cada uno de los factores en el denominador me genera una fracción parcial. Ahora, miremos que este denominador es lineal, por lo tanto el numerador es una constante, la cual voy a indicar con la letra A. Vamos a la segunda, tengo 4 más x, es lineal, quiere decir que
El numerador lo debo indicar con una constante. Como ya utilicé la A, ahora voy a utilizar la B para indicar esa constante. Y vamos a la tercera fracción, su denominador también es lineal. Por lo tanto, su numerador debe ser una constante. Voy a utilizar la letra C para indicarlo. ¿Por qué digo que los denominadores son lineales? Porque el exponente de la variable es 1. Ahora, ¿cuál es mi objetivo? Hallar el valor numérico de A, de B y de C. Vamos a tener entonces lo siguiente. Esto es igual a... ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a escribir esta parte tal cual está. 1 dividido entre x factor de 4 más x factor de 4 menos x. Y esto es igual a... Y esta parte la voy a operar cual si fuesen fracciones, tal como aprendimos a sumar fracciones en la escuela. Entonces, vamos con la primera fracción. Tomo su numerador. Su numerador es A y lo multiplico por el denominador de las otras fracciones. Es decir, lo multiplico por 4 más x y lo multiplico por 4 menos x. Tomo el primer numerador y lo multiplico por los denominadores de las otras fracciones. Más, vamos a la segunda fracción, tomo su numerador que es b y lo multiplico por el denominador de las otras fracciones. Es decir, lo multiplico por x y lo multiplico por 4 menos x. Vamos a la tercera fracción, su numerador es c, entonces me quedaría más c. Y esta c lo multiplico por los denominadores de las otras fracciones. Es decir, lo multiplico por x y lo multiplico por 4 más x. Como no hay más fracciones, ahora esto dividido entre y multiplico, en este caso, los tres denominadores. Entonces me quedaría x factor de 4 más x factor de 4 menos x. Ahora, ¿qué notamos? Notamos que a este lado de la igualdad el denominador es x factor de 4 más x factor de 4 menos x. Y a este lado tenemos el mismo denominador. Entonces, como los denominadores son iguales y estamos en una igualdad, entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que los numeradores también son iguales. Por lo tanto, 1 es igual a factor de 4 más x factor de 4 menos x más b factor de x y esto factor de 4 menos x más c factor de x factor de 4 más x. Y con esta igualdad es que vamos a hallar los valores numéricos de la constante A, la constante B y la constante C. Como el objetivo es obtener el valor numérico de la constante A, la constante B y la constante C, entonces voy a utilizar el siguiente método. Sobre la igualdad obtenida en el punto anterior, voy a ir por cada uno de sus paréntesis y los voy a anular de la siguiente manera. Voy con el primer paréntesis o el primer factor. En este caso tenemos 4 más x. ¿Qué valor de x me anula ese paréntesis? En este caso, si la x es igual a menos 4, tendríamos 4 más menos 4. Más por menos, menos. Entonces me quedaría 4 menos 4, 0. Y todo lo que se multiplique con 0 se anula. Es decir, que anularía algunas letras y puedo hallar despejando la letra que me quede de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener que 1 es igual a factor de, y las x en esta igualdad las voy a reemplazar por menos 4. Entonces nos quedaría 4 más menos 4. Vamos con el siguiente paréntesis. 4 menos menos 4. Más, vamos ahora con esta operación b por x, pero la x la estamos reemplazando por menos 4. Vamos con este paréntesis, entonces me quedaría 4 menos menos 4. Más, vamos con la siguiente operación, tenemos c menos 4 factor de 4 más
menos 4. Todas las x las reemplacé por menos 4. ¿Por qué hice eso? Vamos con esta primera operación. Miremos que aquí hay un factor que es 4 más menos 4. Más por menos, menos. Entonces me quedaría 4 menos 4, 0. Este 0 quedaría multiplicando. Recordemos que todo lo que multipliquemos por 0 se anula. Por lo tanto, esta multiplicación se anula. Me daría 0. Y lo mismo sucedería con esta. Miremos que aquí hay un factor 4 más menos 4. Más por menos, menos. Entonces me quedaría 4 menos 4, 0. Y todo lo que multiplique por 0 se anula. Por lo tanto, esta multiplicación se anularía. Entonces me quedaría lo siguiente. Me quedaría que 1 es igual a... Aquí tenemos menos por menos, más. Más. Entonces voy a tener aquí... 4 más 4, 8. Y 8 por menos 4, eso sería menos 32. Entonces me quedaría B por menos 32. Ahora despejo B, que es la única letra que me quedó. Entonces vamos a tener que B es igual a... Miremos que este menos 32 a la B está multiplicando. Entonces para pasarla al lado donde está el 1 pasaría a dividir. Por eso me queda que B es igual a menos, en este caso 1 dividido entre 32. Porque más dividido entre menos es menos. Entonces la B me va a quedar negativa. Y hemos hallado el valor numérico de la B en este caso. La B es igual a menos 1 dividido entre 32. Siguiendo el orden, ahora voy con el segundo paréntesis. Miremos que el segundo paréntesis en este caso es 4 menos x. Entonces, ¿qué valor de x me anula ese paréntesis? X igual a 4. En este caso el 4 va a ser positivo. ¿Por qué? Porque 4 menos 4, 0. Y todo lo que se multiplique por 0 se anula. Entonces puedo hallar la letra que me queda de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que 1 es igual a factor de 4 más 4. Recordemos que la x la estoy reemplazando por 4. Vamos con el siguiente paréntesis que me quedaría 4 menos 4 más, vamos con la siguiente operación, más b, factor de 4 por 4 menos 4. Las x las estoy reemplazando por 4. Más c, aquí tengo x, entonces me quedaría c por 4, factor de 4 más 4. Realizamos las operaciones que quedaron indicadas. Miremos aquí en esta primera operación, miremos que hay un factor 4 menos 4. 4 menos 4, 0. Y todo lo que multiplique por 0 se anula. Por lo tanto, esta multiplicación se anula. Ahora miremos aquí, 4 menos 4, 0. Y todo lo que se multiplique por 0 se anula. Por lo tanto, esta multiplicación se anula. Y me quedaría en este caso que 1 es igual a... Y aquí, 4 más 4, 8. Y 8 por 4, 32. Entonces me quedaría C por 32. Ahora, para hallar el valor de C la despejo. Entonces, voy a tener que C es igual a 1 dividido entre 32. ¿Por qué? Porque este 32 se está multiplicando a la C. Entonces, para despejar la C, pasaría a dividir al 1. Por lo tanto, vamos a tener que C es igual a 1 dividido entre 32. O un 32avo. Como podemos notar, ahora los paréntesis se repiten. Entonces, voy a trabajar con este factor X. Miremos aquí. Ese factor X se anula si la X es igual a 0. Ahora voy a trabajar con X igual a 0. La X la voy a reemplazar por 0 de la siguiente manera. Entonces 1 sería igual a por 4 más 0, factor de 4 menos 0. Vamos acá, más B por 0, y esto por 4 menos 0. Las x las estoy reemplazando por 0, ahora más c, aquí está la x, entonces c por 0 y esto por 4 más 0. Realizamos las operaciones que están indicadas. Como podemos ver, en esta operación tenemos
Aquí un factor 0. Todo lo que multipliquemos por 0 se anula. Por lo tanto, esta multiplicación se anula. Lo mismo sucede con esta. Miremos que hay un factor 0. Todo lo que se multiplique por 0 se anula. Por lo tanto, esta multiplicación se anula. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda que 1 es igual a 4 más 0, 0, 4 menos 0, 4. Entonces, 4 por 4, 16. Me quedaría A por 16. Entonces, voy a tener que A es igual a 1 dividido entre 16. ¿Por qué? Porque el 16 se está multiplicando a la A. Si necesito despejar la A, pasaría a dividir al 1 el 16. Por lo tanto, voy a tener que la A es igual a 1 dividido entre 16. Y hemos hallado los valores numéricos de la constante A, B y C. Ahora sí, ya puedo escribir las tres fracciones parciales de la siguiente manera. Entonces, en resumen, tenemos que partimos de la siguiente función. 1 dividido entre 16x menos x al cubo. Y obtuvimos que esto es igual a tres fracciones parciales que están de la siguiente manera. A dividido entre x más b dividido entre 4 más x más c dividido entre 4 menos x. Luego hallamos los valores numéricos de la constante A, la constante B y la constante C que están en los numeradores. Entonces vamos a reemplazar. Ahora esto sería igual a, vamos con la primera fracción. Miremos que su numerador es A y el valor numérico de A es 1 dividido entre 16. Entonces me quedaría un 16avo dividido entre X. Más B, pero el valor numérico de B es menos un 32avo. O menos 1 dividido entre 32. Y ahora esto dividido entre 4 más X. Más C, pero el valor numérico de C es 1 dividido entre 32 o un 32avo. Y esto dividido entre 4 menos X. Ahora, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Entonces, miremos que en el numerador tengo un 16avo. Lo puedo bajar a multiplicar de la siguiente manera. Un 16avo factor de, como bajé el numerador a multiplicar, entonces en el numerador ahora me queda un 1. Entonces me quedaría 1 dividido entre x. Vamos a hacer lo mismo con la segunda fracción. Entonces, más por menos, menos. Y bajo el numerador a multiplicar, es decir, bajo un 32avo. Factor de, como bajé el numerador a multiplicar, en el numerador me queda un 1. Entonces, 1 dividido entre 4 más x. Vamos con la siguiente. Entonces, el numerador lo bajo a multiplicar y me daría más 1 dividido entre 32 factor de. Como bajé en este caso el numerador a multiplicar, entonces en el numerador me queda un 1 y esto dividido entre 4 menos x. Y aquí tenemos el resultado final de las fracciones parciales. Ahora esto lo reemplazo en la integral que estamos desarrollando. Esto sería igual a la integral de, y haciendo la sustitución tenemos 1 dividido entre 16 o un 16avo factor de 1 dividido entre x menos un 32avo factor de 1 dividido entre 4 más x más un 32avo factor de 1 dividido entre 4 menos x. Como no hay más términos, entonces cierro el corchete y esto por dx. Ahora, esta es la integral que debemos desarrollar. Ahora, aplicando propiedad de integrales, miremos que aquí tengo 1, 2, 3 términos. Entonces puedo hacer distribución de la siguiente manera. Esto sería igual a, vamos con el primer término, sería la integral de un 16avo factor de 1 dividido entre x y esto por dx. Recordemos que
este dx o este diferencial está multiplicando a cada uno de los términos dentro del corchete. Entonces debo aplicar propiedad distributiva de la multiplicación. Vamos con el siguiente término. Entonces tendríamos menos la integral de 1 dividido entre 32 o un 32avo, factor de 1 dividido entre 4 más x, y esto por dx. Vamos con el siguiente término, entonces más la integral de un 32avo, factor de 1 dividido entre 4 menos x, y esto por dx. Ahora, por propiedad de integrales, las constantes que están multiplicando las puedo sacar a multiplicar la integral de la siguiente manera. Esto sería igual a un 16avo por la integral de 1 dividido entre x por dx. Miremos que este un 16avo es una constante que multiplica, entonces lo puedo sacar a multiplicar la integral. Lo mismo sucede con esta integral de acá, entonces me quedaría menos un 32avo porque es una constante que está multiplicando, entonces este menos un 32avo multiplicaría a la integral de 1 dividido entre 4 más x por dx. Y ahora lo mismo sucede con esta integral. Aquí tenemos esta constante, un 32avo, entonces sale a multiplicar más un 32avo factor de la integral de 1 dividido entre 4 menos x por dx. Ahora sí, miremos que tenemos 1, 2, 3 integrales, pero son mucho más sencillas de resolver que la integral original. Recordemos que los métodos de integración no me resuelven las integrales directamente, sino que me las llevan a integrales más sencillas para resolver, las cuales paso a paso las vamos a resolver de la siguiente manera. Ahora vamos a calcular una a una las tres integrales que nos quedaron de la siguiente manera. Voy a tomar solo las integrales, voy con la primera. Tengo la integral de 1 dividido entre x por dx. Recordemos de cálculo diferencial que si yo tengo una función f de x igual al logaritmo natural de x, entonces su derivada, es decir, de f dividido entre dx, es igual a la derivada de un logaritmo natural es 1 dividido entre el argumento del logaritmo, en este caso dividido entre x. Tenemos que la derivada del logaritmo natural es 1 dividido entre su argumento. Ahora, como la derivada y la integral son operaciones inversas, entonces la integral de 1 dividido entre x por dx es igual a logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Aquí tenemos el resultado de la primera integral. Ojo que estoy calculando solo las integrales, todavía no estoy colocando los factores o coeficientes que están al frente de ellas. Voy con la segunda integral. En la segunda integral tenemos la integral de 1 dividido entre 4 más x por dx. Si utilizamos una tabla de integrales, entonces la podemos hacer de forma directa como la primera. Pero, si no, como la estamos haciendo paso a paso, la vamos a hacer por el método de sustitución. Voy a tomar una variable u que va a ser igual, en este caso, al denominador, es decir, u igual a 4 más x. Ahora voy a derivar la u con respecto a la x. Y esto sería igual a la derivada de 4, 0, la derivada de x, 1. Entonces voy a tener que de u dividido entre x es igual a 1. Entonces vamos a tener que de u va a ser igual a, y este de x que está dividiendo pasa a multiplicar. De x por 1 es igual a dx. Entonces voy a tener que du es igual a dx. Ahora esta integral se me transforma en la siguiente. 1 dividido entre 4 más x, que es u. Vamos a hacer la sustitución por dx, pero dx es igual a du. Haciendo la sustitución tenemos la integral de 1 dividido entre u y esto por du. Y miremos que es
similar a la integral que teníamos en el primer caso. Entonces, esto es igual a logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Esta sería la respuesta, pero está en función de u. Regresándola a la variable original, vamos a tener que esto es igual a logaritmo natural del valor absoluto de u, pero u es igual a 4 más x, y esto más la constante de integración c. Y hemos resuelto la segunda integral. Vamos con la tercera. En la tercera integral tenemos la integral de 1 dividido entre 4 menos x por dx. También la podemos hacer de forma directa con una tabla de integrales, pero la vamos a hacer por sustitución. Entonces vamos a tener que u es igual a, tomamos el denominador que es 4 menos x. Voy a derivar, es decir, voy a hallar du dividido entre dx. Y esto es igual a, la derivada de 4, 0. La derivada de menos x es igual a menos 1. Entonces voy a tener que du, en este caso, es igual a, y dx por menos 1 es igual a menos dx. Pero nosotros no tenemos menos dx, tenemos es dx positivo. Entonces, multiplicando por menos 1 ambos lados de esta igualdad, vamos a tener que menos du es igual a dx. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar por menos 1. Más por menos, menos. Y menos por menos, más. Ahora, haciendo la sustitución, vamos a tener una integral de la siguiente forma. 1 dividido entre 4 menos x, que es igual a u. Y esto por dx, que es igual a menos du. Y esto es igual a, este signo menos, como está multiplicando, lo podemos sacar de la integral. Me quedaría menos la integral de 1 dividido entre u por du. Y esta integral es similar al primer caso que vimos, por lo tanto, vamos a tener que esto es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Y esta es la respuesta, pero ¿está en función de quién? En función de u. Debemos regresarlo a función de la variable original, que es x. Entonces esto sería igual a menos logaritmo natural del valor absoluto de 4 menos x más la constante de integración c. Y aquí tenemos el resultado de cada una de estas integrales. A nivel general vamos a tener lo siguiente, que esto es igual a, vamos con la primera, un 16avo de la integral de 1 dividido entre x por dx, la cual es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x. Vamos con la siguiente, menos un 32avo por la integral de 1 dividido entre 4 más x, y esto por dx, la cual es igual al logaritmo natural del valor absoluto de 4 más x. Ahora vamos con la tercera y última, que sería más un 32avo de la integral de 1 dividido entre 4 menos x por dx, la cual es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto de 4 menos x. Y todo esto más la constante de integración c. Aquí ya tenemos la respuesta de esta integral, pero aún podemos seguir simplificando. Tenemos esta respuesta y ahora la vamos a simplificar. Este primer factor lo voy a bajar tal cual está. Entonces esto sería igual a un 16avo logaritmo natural del valor absoluto de x. Ahora, a estos dos términos voy a sacar factor común, el cual es menos un 32avo. Factor de, ahora cada uno de estos términos lo divido entre el factor común. Entonces, menos dividido entre menos, más. Un 32avo dividido entre un 32avo, eso es 1. Entonces, solo me quedaría logaritmo natural del valor absoluto de 4 más x. Ojo con los signos. Menos por más, menos. Y menos dividido entre menos, más. Y un 32avo dividido entre un 32avo, eso es 1. Por lo tanto, solo me quedaría logaritmo natural del valor absoluto de 4 menos x. Cierro paréntesis, más la constante de integración c. Ahora, esto es igual a un 16avo
por el logaritmo natural del valor absoluto de x menos un 32avo factor de. Recordemos por propiedad de logaritmos, aquí tengo la suma de dos logaritmos y eso se convierte en el logaritmo de un producto. Por lo tanto, esto sería igual a menos un 32avo por logaritmo natural del valor absoluto de 4 más x por el valor absoluto de 4 menos x más la constante de integración c. Ahora, a estos dos términos que tenemos también los podemos factorizar por factor común, el cual sería un 16avo factor de. Vamos con el primero, un 16avo dividido entre un 16avo, eso es 1. Por lo tanto, me quedaría logaritmo natural del valor absoluto de x. Ojo aquí los signos, menos dividido entre más, menos. Un 32avo dividido entre un 16avo, eso es igual a un medio. Y esto por logaritmo natural de. Miremos que aquí tengo dos conjugados, porque acá tengo la suma de dos cantidades y acá tengo la resta de esas mismas dos cantidades. Entonces eso me genera una diferencia de cuadrados, la cual es, en este caso, el cuadrado de la primera cantidad, es decir, 4 al cuadrado, 16, menos el cuadrado de la segunda cantidad, es decir, x al cuadrado. Cierro paréntesis porque estábamos factorizando y esto más la constante de integración c. Ahora, esto es igual a un 16avo por el logaritmo natural del valor absoluto de x y esto menos. Miremos que el menos lo bajo tal cual está, por lo tanto me queda este factor un medio que multiplica un logaritmo. Por propiedad de logaritmos, este factor lo puedo subir como exponente de su argumento. Entonces me quedaría que esto es menos logaritmo natural del valor absoluto de 16 menos x al cuadrado y esto elevado a la 1 medio. Ahora, cierro paréntesis, más la constante de integración c. ¿Y esto a qué sería igual? Sería igual a un 16avo factor de. Miremos que aquí tengo logaritmo natural menos otro logaritmo natural, es decir, tengo la diferencia de dos logaritmos. Y la diferencia de dos logaritmos se convierte en el logaritmo de un cociente o en el logaritmo de una división. Por lo tanto, esto sería igual a logaritmo natural ¿de quién? Del valor absoluto de x dividido entre. Miremos que esto está elevado a la 1 medio. Entonces lo puedo escribir como una raíz cuadrada. Por lo tanto me quedaría dividido entre la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Y esto más la constante de integración c. Y después de haber simplificado tenemos que la integral de dx dividido entre 16x menos x al cubo es igual a un 16avo por el logaritmo natural del valor absoluto de x dividido entre la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Y esto más la constante de integración c. Recuerden que si les gustan nuestras clases se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí, y solo si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Y sobre todo, nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas, también vamos a aprender física y también vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.